Buenas tardes, Dios los bendiga a todos, a cada uno con el estudio de todos los martes, como cada semana, regularmente tenemos nuestro estudio. Así es que nuevamente tendremos nuestro estudio hoy 30 de marzo del 2021. Sabe que estamos empezando el año, bueno, ya llevamos 3 meses en este año. Y yo sé que Dios ha sido bueno y pienso que también con usted Dios ha sido bueno. Todos sean bienvenidos en este día que vamos a estudiar la palabra de Dios. Y estamos en el tema de enfrentando las pruebas. Siempre aprendemos acerca de por qué somos probados, por qué vienen dificultades a nuestra vida. Sabemos que las dificultades vienen como parte de la vida diaria o común, que siempre uh, nosotros, ¿verdad? Pasamos por pruebas y es parte de la vida, no siempre todo va a estar bien. A veces tenemos dificultades, a veces vienen escasez, viene enfermedad, cualquier cosa viene a nuestra vida. Pero antes de seguir, vamos a hacer una oración para que a través del Espíritu Santo el Señor nos abra el entendimiento, podamos entender y comprender lo que es la palabra de Dios en este día. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia en este día, Señor. Hoy es el día que tú has hecho, Señor, para que podamos nosotros, Señor, escuchar tu palabra, aprender de ella, Señor, y ponerle por obra, Señor, para que nos vaya bien. Dios bendice a todos los oyentes, a todos los que se conectan a través de este medio. Señor, bendícelos, pon tu presencia, tu Espíritu Santo sobre cada uno, Señor, y en esta hora sobre mi vida. Dios, en el nombre de Jesús. Como ya dije, estamos en el tema de uh, de enfrentando las pruebas. Así es que vamos a seguir en en este uh, en este estudio de la palabra del Señor, para que crezcamos un poco más y aprendamos más de la palabra del Señor. Así es que déjeme, no me puedo conectar aquí. Ok. Ok. Estamos en la página de nuestro manual, en la página 75, y vamos a leer Romanos capítulo 5, verso 12, continuando el estudio de la palabra de Dios. Romanos 5, 12 dice así, de esta manera. Déjeme, no me está agarrando la internet. Capítulo 5, verso 12. Y el verso 12 dice así, de esta manera: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, dice, y por él el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Acuérdense que por el pecado entró lo que es
el sufrimiento, la maldad, todo aquello malo que nos pasa en la vida entró por el pecado de Abraham, y así se pasó para todos los seres humanos. Acuérdense que la Biblia enseña, o esas escrituras nos revelan que por el pecado entró la muerte, y por cuanto todos pecaron. Así es que ahí fue donde entró, donde murió lo que Dios en un principio había establecido para todo ser humano. Dios había planificado que el hombre viviera sin sufrimiento, en el mundo no hubiera maldad, en el mundo el hombre no pasara hambres, no pasara escasez, pero todo eso murió cuando el hombre pecó contra Dios. Así es que esas son las causas por las cuales hay el sufrimiento en la tierra. Si usted escucha o escuchamos a veces en la sociedad esta frase diciendo: si Dios es tan bueno, ¿por qué sufre el hombre? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay calamidad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Hemos aprendido, hemos leído los textos que la calamidad o la enfermedad, todo ello vino por la causa del pecado del hombre. Murió todo lo bueno que Dios había planificado para el hombre o para el ser humano, y ahí fue donde murió. Así es que, y es una regla o un principio general que hay en nuestra vida, o en la vida, cuando el hombre peca, o cuando el hombre no hace caso a Dios, entonces siempre vendrán las consecuencias negativas sobre la vida del hombre. Así es que en este día aprendemos esa parte y miramos a ver quién se está conectando hoy en este día. Nuestra hermana Pilar, nuestra hermana Rebeca y algunos otros más que se están conectando en este momento. Y todos 100 bienvenidos en este día, en este estudio de la palabra del Señor. Leemos el manual, dice: desde ese momento el pecado y la muerte como factores destructores de la vida humana, con todas sus variantes: egoísmo, violencia, injusticia, enfermedad, guerras, hambres, delincuencia, han traído dolor, sufrimiento a la vida del ser humano, o la vida del hombre. ¿Con qué vino todo eso? Con el pecado del hombre que el hombre cometió. Entonces dice: y mientras el hombre siga infringiendo las leyes de Dios, dándole las espaldas y viviendo en rebeldía contra su misma razón de ser, la gloria de Dios, seguirá sufriendo las consecuencias de su pecado y seguirá experimentando dolor y sufrimiento de diversos tipos. Mientras el corazón del hombre, el corazón del ser humano esté alejado, se aleja más, siempre seguirá viviendo el sufrimiento. Acuérdense que cuando hemos creído en el Señor, hemos aceptado a Cristo, hemos creído en las Escrituras, nos damos cuenta, ahora ya no nos quejamos por decir algo, ya no nos quejamos, sino solamente lo dejamos a lo que es la palabra de Dios, o a lo que la palabra de Dios nos enseña. Si nosotros pasamos sufrimiento o pruebas, nosotros debemos saber que, porque
somos probados. Dios nos está probando, y si recibimos las consecuencias de nuestros errores, las dificultades, entonces sabremos por qué han sido nuestros errores. Son las dos cosas o las dos puentes por las cuales el hombre o usted o yo podemos sufrir. Dice: el sufrimiento prueba del amor de Dios. Dice, esto suena ilógico a primera vista. El sufrimiento prueba del amor de Dios. Pareciera que por decir, sufrimientos, siendo el plan de Dios que pasemos dificultades o sufrimiento, y no es porque Dios quiere que usted y yo suframos, sino porque somos probados y somos procesados. Aunque sea difícil y no lo entendamos, debemos nosotros entenderlo de esa manera. Parece ilógico, ¿no? Como prueba del amor de Dios. Dice, pero así como el dolor físico es una muestra de la providencia de Dios como factor de supervivencia, al advertirnos que los peligros para nuestra salud física, así también el sufrimiento moral es un factor de supervivencia espiritual, porque nos advierte de la realidad del pecado. Entonces, lo que quiere decir que el sufrimiento o físico o prueba de lo que podamos pasar es como un sensor, como algo que nos hace sentir o nos hace saber que algo está pasando o que quizás nos hemos equivocado. Así como el dolor que a veces nosotros padecemos, que nos duele la cabeza, o nos duele el estómago, o nos duele algún diente, nos duele alguna parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, perdón. Eso nos indica que algo está pasando en nuestra vida. Así es que, o nuestro cuerpo, sabe que el dolor solamente es un sensor, el dolor no se ve, el dolor solamente es un aviso que está pasando algo en su cuerpo. Y así también las pruebas o el sufrimiento es un sensor o un aviso que algo está pasando, ya sea que estamos siendo probados, o ya sea que quizás por nuestras equivocaciones estemos sufriendo, estemos padeciendo alguna cosa, o estemos pasando por pruebas, o estemos padeciendo por alguna razón. Dice, el sufrimiento ha sido el factor que ha llevado a muchos a buscar a Dios. Nótese que muchas veces el sufrimiento, el padecer enfermedad, o padecer hambre, o padecer cualquier circunstancia difícil, a mucha gente, a muchas personas, los ha llevado a buscar a Dios, los ha llevado a rendirse a Dios, los ha llevado a reconocer la gloria de Dios, los ha llevado a reconocer que solamente Dios puede ayudarlos, que solamente Dios puede sanarlos. Y miramos muchos casos, muchas historias o milagros, testimonios a través de la palabra de Dios, que mucha gente, la cual seguía al Señor, era porque estaba padeciendo diferentes enfermedades, o estaba padeciendo algún familiar, o en el caso del centurión, estaba padeciendo su siervo, y eso los llevó a buscar a Dios. Quizás sea su caso de usted, o quizás sea mi caso, por la cual llegamos al conocimiento
del Señor, por esa razón. Y nos damos cuenta que a veces el sufrimiento es un factor importante para llevarnos a Dios. Dice, y han experimentado la bendición más grande que un ser humano puede recibir, la salvación de su alma y la vida eterna. Y no solamente el buscar a Dios para ser bendecido, sino el buscar a Dios por alguna necesidad. Mucha gente ha llegado a recibir la salvación, aunque quizás iba buscando sanidad, pero encontró salvación, aunque quizás iba buscando salir de su escasez o de su necesidad, pero recibió salvación al mismo tiempo. Qué grandioso y qué gran bendición de esa manera. Yo he escuchado muchos testimonios que gente, ¿verdad?, buscaba sanidad, buscaba restauración, o buscaba bendición de parte de Dios, y no solamente encontró la bendición que necesitaba o quería, sino que también encontró la salvación en ese momento. Dice, el sufrimiento es un mensaje silencioso de la realidad del gozo y la felicidad con Dios, y recordatorio constante de la situación de pecado del hombre y de su necesidad de salvación. Acuérdense, cuando padecemos necesidades o sufrimientos, nosotros nos damos cuenta, eso es para que el hombre se dé cuenta de la gran necesidad que tiene de Dios, o la gran necesidad que tiene de lo que Dios le ofrece. Pareciera algo retórico, pero son cosas que nos empujan o nos impulsan a buscar a Dios, y no solamente, ¿verdad?, no solamente digamos a mí, a muchas personas también. Dice, las pruebas de la vida del creyente. Ahora miramos en una forma general del hombre, ahora miraremos las pruebas en la vida del creyente. Aunque somos cristianos, creyentes, seguimos teniendo pruebas. Aunque somos hijos de Dios, seguimos siendo probados en esta vida. Dice, cuando recibimos a Cristo como Salvador y Señor, somos justificados en su sangre, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, salvos por su vida. De acuerdo a Romanos capítulo 5, verso 9 y 10, también somos liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, verso 13. Vamos a darle lectura. A mí me gusta siempre leer lo que es la palabra de Dios. Romanos 9, 10, pues muchas más, estando, dice, ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Acuérdense, algo contraste, que éramos enemigos o éramos pecadores, pero fuimos reconciliados. Ese reconocimiento que un día hicimos, un día hizo usted o un día hice yo, que nos llevó al encuentro con nuestro Señor Jesús. Vamos a Colosenses, a ver qué nos dice Colosenses capítulo 1, verso 13, y dice, deme un segundo, estoy batallando con la internet. Ok, capítulo 1, verso 13, dice así, de esa manera, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado
hijo. Así es que las pruebas y todo lo contrario a lo que siempre buscamos de estar bien, que es un sensor y para nosotros damos cuenta que no estamos bien y que necesitamos la ayuda de Dios. Parece contradictorio, parece eh, a, a algo que es un poco complicado de entender. Pero cuando miramos el sufrimiento, cuando el ser humano mira el sufrimiento alrededor del mundo, lo que lo debiera llevar a pensar o a entender o a reconocer que necesita a Dios. O si está viendo la sociedad que está sufriendo, el reconocer que la sociedad o el mundo, el hombre necesita a Dios. Cuando hay sufrimiento, hambre, maldad, destrucción, lo que al hombre lo debe de llevar es decir, necesitamos a Dios. Como en esta pandemia que estábamos sufriendo, que estábamos pasando, lo que nos debiera de haber llevado siempre, todo el tiempo, era de llegar a pensar, necesitamos a Dios, necesitamos que Dios nos salve, necesitamos que Dios nos rescate, necesitamos la mano de Dios, necesitamos el auxilio de Dios. Entonces, parece contradictorio, pero la palabra de Dios nos lleva a que nosotros miremos en las circunstancias difíciles o adversas que nos anuncian o nos dan para darnos cuenta que necesitamos a Dios y que solamente Dios nos puede ayudar, solamente Dios nos puede auxiliar, solamente Dios nos puede hacer un milagro en nosotros, como aquella mujer que sufría de flujo de sangre por mucho tiempo y ya había mirado doctores, yo creo que también curanderos, había mirado muchos médicos, había gastado todo, pero la Biblia enseña que cuando ya había gastado todo se acercó a Jesús. Y Jesús era pudiéramos decir, la última oportunidad que ella tenía, era lo último que ella pudo haber buscado, era lo último en lo que se acordó, porque dice que había mirado muchos médicos, había gastado todo y no había sido sanada. Pero cuando vino a Jesús, tomó su manto y esa mujer fue liberada de ese flujo de sangre. Es interesante cuando nosotros miramos una perspectiva de esta manera ante los problemas de la humanidad, ante las circunstancias adversas de la humanidad, que nos debiera llevar a pensar que las necesidades que hay, el sufrimiento, la maldad, el hambre, que eso nos debe de llevar a abrir nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, solamente tú puedes sanar. Solamente, Señor, tú puedes bendecirnos. Solamente tú puedes llenarnos. Solamente tú puedes socorrernos. Solamente en tus manos está la solución y la sanidad. Y regresando nuevamente a lo que estaba diciendo de la pandemia, en esta pandemia nos debió llevar a siempre, todos los días, todo el tiempo, a decir: solamente Dios nos salva. Solamente Dios nos puede salvar de esta calamidad, de este sufrimiento. Así es que pareciera contradictorio, pero cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta que Dios no es culpable.
Dios no tiene la culpa. El que tiene la culpa es el mismo hombre, porque son las causas que el hombre recibe, las causas que como seres humanos recibimos por haber fallado para con Dios. Son esas causas que Dios desde un principio había dicho a Adán, si tú comes de ese árbol, Adán, el día que tú comas vas a morir. Dicho y hecho, murió. Murió toda aquella bendición que venía de parte de Dios. Murió a todo aquello que Dios le había ofrecido. Ahora, cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, venimos al conocimiento de Dios, nuevamente venimos a tomar esas bendiciones que perdió Adán. Venimos a ser restaurados de toda maldición. Y si llegamos a pasar alguna calamidad o vivir alguna situación adversa, es para que usted y yo nos recordemos que solamente Dios nos puede salvar. Es para que usted y yo recordemos que estamos en las manos de Dios y Él es el que da la vida y es el que la vuelve a tomar. Él es el que depende en todas las cosas. Él es el que abre y Él es el que cierra. Él es el que da o Él es el que retiene. Entonces nos lleva a pensar que todo depende de Dios. Y no hay por qué culpar a Dios. Lo que hay que culpar es la culpa del hombre, o quizás a veces nuestros errores, nuestras malas decisiones, qué sé yo, qué más pudiera haber. Y quizás pasamos por pruebas, que esas pruebas o escasez o cualquier cosa nos tiene que empujar o impulsar a entender que Dios es el que nos puede salvar. Así es que la perspectiva del creyente, la perspectiva del Hijo de Dios tiene que cambiar. Si tú eres creyente cristiano, no es para que usted y yo culpemos a Dios o culpemos, sino que todo eso nos debe de llevar a nosotros a buscar la mano de Dios, a buscar la solución que solamente está en Dios. Y si no la conseguimos es porque Dios no quiso. Es porque la voluntad de Dios no fue otra. Es como cuando Jesús está orando en el Getsemaní diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Él orando porque estaba enfrentando una calamidad, todos los pecados del mundo se estaban ya puestos sobre él. No había otra solución. Había que salvar al hombre, redimirlo, rescatarlo, hacer la expiación por los pecados, y solamente esa era la manera. En el plan de Dios solamente a veces va a haber una seducción de esa manera. ¿Qué? Pasaremos por sufrimiento, pasaremos por escasez, pero no quiere decir que Dios es malo y que Dios se ha olvidado de nosotros. No, es para nosotros llegar a pensar cuánto necesitamos nosotros a Dios. Y hacer la diferencia cuán necesarias y cuán buenas son las misericordias de Dios. A eso nos tiene que enfocar y a eso nos tiene que proyectar. Dice, pero seguimos viviendo como parte de esta humanidad que en su conjunto sigue sufriendo las consecuencias del pecado. No es
extrañar que como creyentes tengamos que experimentar dolor y sufrimiento. No obstante, hay una gran diferencia entre el sufrimiento en el mundo sin propósito ni esperanza. Hay algo bien diferente en el sufrimiento o en las calamidades de una persona que no conoce a Dios y la persona que conoce a Dios. Porque la persona que conoce a Dios se da cuenta que es un plan y un propósito de Dios. Somos formados, somos transformados, somos metidos a fuego, somos aprobados por Dios, somos procesados, somos restaurados y todo eso lo enfrentamos y lo pasamos. Así es que debemos nosotros pensar que todo ello es plan y propósito de Dios, en una esperanza que hemos nosotros adquirido a través nosotros de la fe, con el que experimenta al Hijo de Dios, a quien tiene una perspectiva mucho más amplia y conoce con esta vida terrena. Es solo un pequeño tramo que lleva a una vida eterna de gozo con Dios. Por eso las Escrituras hablan de las pruebas del creyente. La Biblia nos muestra la realidad de las pruebas en la vida de los grandes hombres. Nos damos cuenta que somos procesados y que lo que vivamos, si nos toca sufrir o padecer, llegar a pensar que solamente es por un corto tiempo, un lapso de tiempo, comparado a una eternidad, a una vida eterna, a lo eterno que Dios te promete. Y esperando que tú y yo y nadie se pierda o renuncie a la mitad del camino o renuncie ya al final del camino. Los hombres y mujeres de Dios, hombres de Dios, grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, todos ellos fueron probados. Job fue probado en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Nos damos cuenta cómo Job fue probado. En un momento tenía todo, en un momento ya no tenía nada. Lo que él llegó a aprender en ese propósito era: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Desnudo vine del vientre de mi madre y sin duda desnudo regresaré. Y alabando a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque solamente es en el lapso de la vida terrenal, pero en lo eterno siempre, déjeme decirle que será una gran diferencia. Vamos a los Salmos en el capítulo 32 de lo que David vivió. En el verso 3 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Luego dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, dice Selah. Y está hablando los padecimientos de la vida de David. Pablo, en segunda de Corintios, leo estas escrituras y con eso vamos a ir terminando. Segunda de Corintios, en el capítulo 1, en el verso
en el verso 5 y 6 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Deme un segundo, capítulo 1. Dice Pablo en el verso 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, dice, si sufrimos, entonces Pablo dice, el Señor es nuestra consolación. Vamos a Mateo capítulo 32, en el verso, no, capítulo 14, perdón. Capítulo 14, en el verso 3 y al 5, dice así de esta manera: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Acuérdense también Juan el Bautista, los padecimientos que él pasó, los sufrimientos, y era con un propósito. Había que hacer el trabajo del Señor y había él que pasar por pruebas o por tribulación. Para evitar ese sufrimiento, él tendría que quizás renunciar a lo que Dios había puesto en él para que él hiciera, pero él fue un hombre valiente, como yo sé pues que usted también es valiente ahí donde está. Hebreos capítulo 11, el verso 35 y el verso 38, vamos a leer ahí la palabra de Dios. Acuérdense, Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe. El verso 35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, sobre pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Habla acerca de los hombres o los héroes de la fe, que habla del sufrimiento que ellos padecieron, no renunciaron, no caducaron, no abandonaron el plan o la meta que ellos tenían, que Dios había establecido delante de ellos. Y por último, que es como una promesa para todos nosotros, y que menciona en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, habla acerca de los padecimientos de aquellos hombres de Dios
capítulo 7, verso 13 y 14, y con esto terminamos. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Qué hermoso lo que dice Juan. Le pregunta al Señor: ¿y estos quiénes son, Señor? Son aquellos que han sobrevivido, han pasado la gran tribulación o la tribulación, porque déjeme decirle, aquellos que han emprendido un caminar con Dios, siempre va a haber tribulación. Dice: han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Estos hombres que resistieron, aguantaron, mantuvieron la esperanza, mantuvieron la fe, creyeron que lo que ellos vivieron y lo que ellos recibían o estaban recibiendo en ese momento era con propósito definido. Y si en ese día estás pasando por pruebas, por luchas, padecimiento, o estamos pasando esta calamidad, este coronavirus, déjame decirte que delante de Dios es como un propósito, porque esto revela qué tanto hemos confiado en el Señor, qué tanto nosotros ponemos nuestros ojos en lo que nos rodea y qué tanto nosotros ponemos los ojos en el Señor. Espero que tú, así como muchos en este día, estemos poniendo los ojos en nuestro Señor. Acuérdense que los padecimientos, sufrimientos, maldad, escasez, hambre, destrucción, es un sensor para llevarnos a mirar que solamente Dios tiene la bendición para terminar con toda esa calamidad. No hay otra solución, no hay otro camino, no hay otra puerta, no hay nada más, no hay nadie más que pueda cambiar las cosas adversas o negativas. No hay nadie. Se llama solamente Jesús. Él solamente lo puede hacer. El Padre solamente lo puede hacer. El Espíritu Santo solamente lo puede hacer. Y que nos dé unos ojos a ti y a mí, unos oídos, una perspectiva de que son planes y propósitos de Dios para impulsarnos o para llevarnos a buscar el rostro de Dios. Espero que en este día hayas aprendido un poco más, crecido en la palabra de Dios. Nos vemos el próximo martes y este viernes también tenemos culto presencial en el 12063 Pulver Road, Burlington, Washington, 98233. Y el día domingo ya regresamos a tener solamente un servicio a las 11 y nos vemos para la próxima semana. Que Dios te bendiga, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en cada uno de sus corazones.